Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísima energía porque hoy tenemos un tema que, ay Dios mío, va a dar mucho de qué hablar, y seguramente ya lo habrán visto por ahí, pero bueno, siempre es bueno profundizar, ¿verdad? Y es que amigos, amigas, el mundo de las telenovelas turcas es un hervidero de emociones. Y cuando hablamos de emociones, a veces también hablamos de dramas, de triángulos amorosos, de celos, y bueno, de todo un poco. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que tiene como protagonistas a dos grandes estrellas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Y el título lo dice todo, Demet Özdemir se burla de Can Yaman por celos. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Qué hay detrás de esta aparente burla? ¿Realmente hubo celos? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje por la farándula turca. Les prometo que vamos a desentrañar este misterio, analizar cada detalle y, por supuesto, reírnos un poco en el camino. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de información, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán lo último y lo mejor sobre el mundo de las series y telenovelas turcas. Y ahora sí. Arrancamos. Empecemos por el principio. Demet Özdemir y Can Yaman, ¿quiénes son estos dos bombones? Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con ellos, déjenme darles una breve introducción. Demet Özdemir es una actriz turca increíblemente talentosa y popular. La hemos visto protagonizando exitazos como Erkenci Kuş, donde precisamente conoció a Can Yaman, Doğduğun Kaderindir y Anfara, entre otras. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía y del mundo entero. Y luego tenemos a Can Yaman, otro actor turco que ha conquistado corazones por doquier. Este hombre es conocido por su físico impresionante, su sonrisa encantadora y, por supuesto, por su talento actoral. Ha protagonizado series como Erkenci Kuş, donde, como ya mencioné, conoció a Demet, Dolunay y Bay Jail. Al igual que Demet, Can ha ganado fama internacional y tiene una base de fans enorme. La chispa entre Demet y Can saltó precisamente en el set de Erkenci Kuş. Esta serie fue un éxito rotundo y la química entre ellos, en pantalla, era innegable. Interpretaron a dos personajes que pasaron del odio al amor, y el público se enamoró perdidamente de ellos. La conexión que tenían era tan fuerte que inevitablemente comenzaron los rumores de un romance en la vida real. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Durante la emisión de Erkenci Kuş, los fans y los medios de comunicación estaban constantemente pendientes de cualquier interacción entre Demet y Can fuera del set. Las redes sociales ardían con fotos, vídeos y especulaciones sobre si eran o no pareja. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, lo cierto es que la cercanía entre ellos era evidente. Las miradas cómplices, los gestos de cariño, las salidas juntos, todo indicaba que algo más estaba pasando. Los paparazzi acechaban, los fans creaban shipnames, y cada publicación en redes sociales era analizada al milímetro. ¿Un like? ¿Noticia? ¿Un comentario? Titular. La expectativa era tal que cualquier interacción se magnificaba, alimentando la llama de la esperanza en los corazones de los fans. Pero como suele suceder en estos casos, el romance, si es que existió, no duró para siempre. Con el tiempo los rumores de una relación entre Demet y Can se fueron desvaneciendo y ambos tomaron caminos separados. El final de Erkenci Kuş marcó un punto de inflexión. Los rodajes terminaron, las agendas se volvieron más separadas, y la intensidad de la atención mediática disminuyó. Cada uno comenzó a enfocarse en sus propios proyectos profesionales, explorando nuevos roles y desafíos. Y aquí es donde entramos en la parte jugosa de nuestra historia, el supuesto celo de Demet y la burla hacia Can. ¿Qué es lo que realmente pasó? Bueno, la clave está en un evento específico que ocurrió después de que Erkenci Kuş terminara. Can Yaman en ese momento se encontraba en Italia, donde también había ganado muchísima popularidad gracias a la serie. Y fue entonces cuando se comenzó a rumorear que tenía una relación con una modelo italiana llamada Diletta Leotta. Los medios italianos y turcos se hicieron eco de esta noticia, y las redes sociales se encendieron nuevamente. La noticia se propagó como la pólvora, alimentando el morbo y la curiosidad.
Las fotos de Khan con Diletta inundaron las revistas y los sitios web de noticias del corazón. Se especulaba sobre la naturaleza de su relación, sobre su compatibilidad y sobre el impacto que esto tendría en la base de fans de ambos. Aquí es donde entra en juego Demet Özdemir. Según algunos medios y ciertos fans, Demet supuestamente hizo una especie de comentario sarcástico o, como dice el título de nuestro vídeo, se burló de Khan Yaman por esta nueva relación. ¿Qué tipo de comentario? Bueno, se dice que Demet hizo una publicación en sus redes sociales con una frase un tanto ambigua, pero que muchos interpretaron como una indirecta hacia Khan y su nueva novia. La frase en cuestión no la recuerdo exactamente, pero el tono era, digamos, un poco irónico. La publicación, que consistía en una foto y una frase, fue analizada exhaustivamente. ¿Qué significaba la foto? ¿Era una referencia a algo? ¿La frase era casual o estaba cuidadosamente elegida? La interpretación se convirtió en un deporte y la especulación se disparó. Ahora bien, ¿por qué se habla de celos en esta situación? Bueno, la teoría es que a pesar de que Demet y Khan no estuvieran juntos sentimentalmente en ese momento, aún existía una conexión entre ellos, una especie de cariño especial. Recordemos que compartieron largas horas de trabajo, experiencias únicas y momentos de gran cercanía. La química que tenían en pantalla, ese magnetismo que atraía a los espectadores, no se esfuma por completo de un día para otro. Y por supuesto, al ver a Khan con otra persona, quizás Demet sintió cierta incomodidad. O quizás simplemente se trató de una broma entre amigos. O tal vez fue una simple coincidencia. El misterio es parte de la diversión. La historia, como un buen guión de telenovela, tenía todos los ingredientes: amor, amistad, rivalidad y un toque de drama. Pero aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Porque al final del día, lo que realmente importa es, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Realmente hubo celos? ¿O simplemente estamos ante una tormenta en un vaso de agua, amplificada por las redes sociales y la atención mediática? La respuesta, como suele suceder en estos casos, es un poco más complicada. Es muy difícil saber con certeza qué estaba sintiendo Demet en ese momento. No podemos entrar en su mente ni conocer sus verdaderas intenciones. Pero sí podemos analizar las pistas y sacar nuestras propias conclusiones. Lo que sí es cierto es que al ser figuras públicas, Demet y Khan están constantemente bajo el ojo público. Cualquier comentario, publicación o gesto puede ser interpretado de mil maneras diferentes. Y en un mundo como el de las redes sociales, donde la inmediatez y el sensacionalismo están a la orden del día, es muy fácil que una simple frase se convierta en un drama. El algoritmo de las redes sociales, siempre ávido de contenido que genere interacción, amplificó la controversia. Los likes, los comentarios, los compartidos, todo sumaba para mantener la historia viva y relevante. Los medios de comunicación, hambrientos de clics y vistas, no dudaron en explotar la situación, creando titulares llamativos y alimentando la especulación. Lo más probable es que haya un poco de todo. Quizás Demet sintió un poco de nostalgia, recordando los buenos tiempos compartidos con Khan en el set de Erken Cikus. Quizás le dio un poco de gracia la situación, viendo a su ex compañero de trabajo en una nueva relación mediática. O tal vez simplemente quería hacer un comentario divertido, sin ninguna intención maliciosa. La personalidad de Demet, conocida por su espontaneidad y su sentido del humor, podría haber sido el detonante de la supuesta burla. Lo que sí es seguro es que después de todo, Demet y Khan son personas, como nosotros, con sentimientos y emociones. Y es natural que ante ciertas situaciones, puedan reaccionar de maneras que a veces nos sorprenden. La presión de la fama, el escrutinio constante, la necesidad de mantener una imagen pública, todo esto influye en sus decisiones y en la forma en que se relacionan con el mundo exterior. Ahora analicemos el otro lado de la moneda. ¿Cómo reaccionó Khan Yaman a esta supuesta burla? La verdad es que en la mayor parte de los casos, Khan prefirió mantener el silencio. No hizo ningún comentario público sobre el asunto, lo que sugiere que quizás no le dio demasiada importancia. O tal vez simplemente decidió no alimentar el drama. En el mundo de la farándula, a veces, la mejor estrategia es ignorar los rumores y seguir adelante. Khan, conocido por su profesionalismo y su enfoque en su carrera, optó por no entrar en la polémica. Evitó declaraciones que pudieran ser malinterpretadas y se concentró en sus proyectos, demostrando madurez y sabiduría.
Es importante recordar que aunque hayan sido pareja en la ficción y hayan tenido una conexión especial, tanto Demet como Can son profesionales. Y como tales, saben separar su vida personal de su trabajo. La profesionalidad es clave en este tipo de situaciones. Ambos actores entienden la importancia de mantener una buena imagen, de respetar a sus colegas y de no permitir que los rumores afecten su desempeño. Y lo cierto es que a pesar de todo lo que se ha dicho, los dos han seguido triunfando en sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y consolidando su éxito. La trayectoria de Demet Özdemir, después de Erkenci ha sido impresionante. Ha participado en diversas series, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes personajes. Doğu Kaderindir la consolidó como una actriz dramática de primer nivel. Anfara le ha brindado reconocimiento internacional y ha demostrado su capacidad para conectar con el público a través de personajes complejos y emocionantes. Su crecimiento profesional es evidente y su capacidad para reinventarse y sorprender a sus fans es admirable. Can Yaman, por su parte, ha continuado su exitosa carrera tanto en Turquía como en el extranjero. Su popularidad en Italia le ha abierto las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Ha participado en series y películas, demostrando su talento y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos. Su físico, su carisma y su profesionalismo lo han convertido en uno de los actores más solicitados del momento. Su capacidad para hablar diferentes idiomas y su dedicación a su trabajo lo han convertido en un ícono internacional. En resumen, la historia de Demet y Can es una muestra de cómo la vida de las celebridades puede ser tan apasionante como una telenovela. Las emociones, los rumores, los celos, los amores y desamores, todo forma parte del juego. Y al final, lo que importa es disfrutar de sus trabajos, apoyar su talento y, por supuesto, seguir de cerca sus vidas con respeto y admiración. La industria del entretenimiento es un mundo fascinante, lleno de luces y sombras, donde la fama y el éxito pueden ser efímeros. Los actores y actrices se enfrentan constantemente a desafíos y presiones, pero también tienen la oportunidad de conectar con el público, de inspirar y de emocionar. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, en primer lugar, que no todo lo que vemos en las redes sociales es verdad. Muchas veces, las cosas son exageradas o malinterpretadas. Las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los fans conectar con sus ídolos, estar al tanto de sus proyectos y seguir sus vidas de cerca. Por otro lado, también pueden ser un caldo de cultivo para los rumores, las fake news y la desinformación. Es importante ser críticos y no creer ciegamente todo lo que se ve en Internet. Y en segundo lugar, que las relaciones entre las personas son complejas y multifacéticas. Nunca podemos saber con certeza qué está pasando en la mente de otra persona, ni cuáles son sus verdaderas intenciones. Cada persona es un mundo y las relaciones humanas están llenas de matices y sutilezas. Los celos, la envidia, el cariño, la amistad, todas estas emociones pueden coexistir en una misma relación, y es imposible juzgar a los demás sin conocer la historia completa. Así que, amigos, amigas, después de este recorrido por el mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, ¿qué conclusiones podemos sacar? La verdad es que, como suele pasar en estos casos, hay más preguntas que respuestas. ¿Hubo celos? Probablemente un poco. Es humano sentir cierta incomodidad o nostalgia al ver a alguien que alguna vez fue importante en tu vida con otra persona. ¿Se burló Demet de Can? Quizás con un toque de sarcasmo. La ironía y el humor son armas de doble filo, y pueden ser malinterpretadas. ¿Son amigos? Seguramente. Después de compartir una experiencia tan intensa como la de Erkenci, es difícil que la amistad se rompa por completo. Lo que sí es seguro es que ambos son grandes estrellas, con muchísimo talento y con un futuro brillante por delante. Y al final del día, eso es lo que realmente importa. Lo importante es que tanto Demet como Can han demostrado su valía en el mundo del espectáculo. Han trabajado duro para alcanzar sus metas, y han sabido mantenerse firmes en un ambiente tan competitivo como el de la industria televisiva. Han sabido reinventarse, adaptarse a los cambios y seguir conquistando al público con su talento y carisma. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de las telenovelas turcas, y que hayan disfrutado descubriendo los detalles de esta historia. Como siempre, la farándula es apasionante. La farándula turca en particular es un fenómeno cultural que trasciende fronteras.
Las series turcas se han convertido en un éxito internacional, conquistando a audiencias de todo el mundo. Su riqueza visual, sus tramas emocionantes y la química entre sus protagonistas son algunos de los factores que han contribuido a su éxito. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más en mi canal. Gracias por sus likes, por sus comentarios y por ser parte de esta comunidad. Me siento muy afortunado /diagonal de tener seguidores tan apasionados por el mundo de las series y telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Me encanta compartir con ustedes estas historias. La conexión que tengo con ustedes, mis suscriptores, es muy importante para mí. Sus comentarios, sus opiniones y sus sugerencias me ayudan a mejorar mi contenido y a ofrecerles lo que realmente les interesa. Y ahora, me gustaría saber su opinión, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que Demet sentía celos? ¿O simplemente fue una broma? ¿Qué opinan sobre la relación entre Demet y Can? ¿Creen que podrían volver a trabajar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Cuéntenme todo. Sus opiniones son muy valiosas para mí, y me ayudan a entender qué es lo que les interesa y qué es lo que quieren ver en mi canal. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Aquí encontrarán siempre información interesante, análisis de series y telenovelas turcas y sobre todo, mucha diversión. Suscribirse al canal es totalmente gratis y les permitirá estar al tanto de todas las novedades del mundo de las series turcas. Además, no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, la farándula nunca descansa.